Y bueno, vamos a empezar con Libertad, que bueno, ya más tranquila esta mañana. Sí, esto ya más entre Ya, amigos. entre amigos, ¿no? Perfecto. Pues bueno, me ha gustado mucho la imagen esta de los barquitos, ¿no? La pintura esta del niño. ¿Y de qué nos vas a hablar? De imágenes, ¿no? En Justo, me particular. gusta que te haya gustado lo de imágenes Sí, porque sí. si no me desmontabas todo. Pero sí, a mí me gustaría hablar eso de la SDK de JavaScript, que ahora tiene la capacidad de trabajar con imágenes, que era algo típicamente de los analistas GIS con su escritorio y demás, y ahora ya lo hemos podido llevar a la web con las nuevas actualizaciones de la SDK. Así que sí. Y una de las cosas también que, bueno, que quizá no hemos podido mostrar esta mañana, no se ha visto quizás, bueno, el lenguaje de programación que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que cada uno pronunciamos de una manera diferente, Sí. o Arcade en la versión Spanglish o Arcade, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer con Arcade? Que nos vas a mostrar algo también de esto, ¿no? Sí, también os lo voy a mostrar, aprovechando que me han dejado un huequito esta tarde. Y nada, pues es que con Arcade seguro lo habéis utilizado, como ha dicho Aitor, porque ya lo estábamos utilizando en Pro, en online, y también se puede utilizar con las SDKs. Así que vamos a aprovechar todo ese potencial que tenemos para crear renderizados personalizados, etiquetas y pop-ups, por ejemplo, y vamos a ver un poquito de Arcade. Así que Pues todo tuyo. os cuento un poquito de esto. Vale, bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar de imágenes, que hemos empezado a hablar esta mañana de imágenes. Y a mí me gustaría centrarme en un tema concreto, que son los glaciares. No sé si lo sabéis, pero en España tenemos glaciares. Solo nos quedan unos poquitos en la zona de los Pirineos, ya que son los únicos, son un relicto que ha aguantado desde que se formaron en las glaciaciones cuaternarias hace miles de años. Y, por lo tanto, hay que protegerlos y tal. Y bueno, y cuidarlos como relicto que son. Y un elemento muy importante de los glaciares es la nieve. Y para trabajar con la nieve, ¿y por qué son importantes la nieve con los glaciares? Perdón. Pues porque son su principal fuente de alimentación y además protege el hielo que forman los glaciares. Y una de las mejores maneras para estudiar la nieve es a través de las imágenes, y es eso lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de imágenes, nosotros vamos a trabajar concretamente con las imágenes satelitales Copernicus 2 de Sentinel-2 del programa Copernicus. Y lo que vamos a hacer concretamente es ver esa imagen. En este caso estamos viendo esa imagen satelital que decíamos de Sentinel-2, y en él se puede ver más o menos dónde tenemos la nieve en esa zona de los Pirineos. Esta imagen, perdón, es de enero de este año. Pero si le aplicamos un índice, lo vamos a ver mucho mejor. ¿Por qué le vamos a aplicar un índice? Porque para analizar la nieve y trabajar con imágenes suele ser lo común. Aplicamos índices. En este caso, nosotros vamos a aplicar el NDSI, que es el índice diferencial de la nieve, normalizado de la nieve. Y gracias a las nuevas capacidades que trae la SDK de JavaScript, podemos hacer ese renderizado. Este renderizado que estamos viendo se ha calculado con las nuevas funciones raster que os comento que traíamos. Y es que este renderizado y cálculo del índice se ha hecho al vuelo, todo en el lado del cliente. Por lo tanto, por eso ha sido tan rápido la renderización. Y no solamente la renderización ha sido rápida, sino que además es interactiva la aplicación. De hecho, si yo paso el cursor por cualquiera de estas zonas con nieve, podemos ver el valor de ese índice NDSI, que como veis tiene un valor entre 0 y 1, y en estas zonas con nieve pues tenemos un valor positivo, pero si nos alejamos a una zona sin nieve, veis que tiene un valor negativo. Eso simplemente nos está indicando que no tenemos nieve. Pero si de verdad queremos estudiar la evolución que ha tenido la nieve en los Pirineos y cómo ha podido influir en los glaciares, necesitamos compararlo en el tiempo. Y para ello hemos utilizado el widget de Swipe, que también encontramos en la SDK de JavaScript, para hacer una comparativa. En esta comparativa, en estas dos imágenes que estamos viendo, estamos aplicando el mismo índice, el NDSI, y el mismo renderizado. Y como veis, pues ha habido bastante cambio en la cantidad de nieve que teníamos en enero de 2018 y la cantidad que teníamos este año en enero. Y bueno, como veis, los análisis en el lado del cliente son bastante interesantes, pero no son exclusivos de las imágenes, de los datos raster, sino que también lo podemos utilizar con datos vectoriales. De hecho, desde hace ya unas cuantas releases. Para ello, vamos a ver esta aplicación que se sitúa en Sevilla, ¿vale? Con las ciudades en la que podemos ver el arbolado que tiene la ciudad y en el que podemos aplicar diferentes filtros para ver pues, las diferentes especies, como por ejemplo la jacaranda. Y no solo eso, podemos hacer filtros, sino que también podemos calcular estadísticas. En este caso, estoy calculando el número de árboles que tengo en esa zona y cuál es la especie más abundante. Si os habéis fijado, todo esto obviamente está en el lado del cliente, con lo cual la aplicación es mucho más rápida y mucho más escalable, de forma que la experiencia de usuario también va a ser mejor. Y hablando de rapidez, me gustaría hablaros de Arcade, que es otra de las cosas que os decía que sí íbamos a comentar. ¿Y qué es Arcade? Pues aparte de conjunto de arcos, es un lenguaje de expresiones de R que nos permite hacer cálculos matemáticos, evaluar sentencias lógicas y manipular textos.
y con ellos hacer personalizaciones de visualizaciones de ventanas emergentes o etiquetas. ¿Y por qué se caracteriza Arcade? Pues se caracteriza por ser portátil, porque yo lo puedo utilizar en diferentes partes o productos de la tecnología. Es decir, lo que os decía, lo podemos usar en ArcGIS Pro, en ArcGIS Online o en JavaScript, que ahora lo veremos. Es ligero. ¿Por qué es ligero? Porque se ejecuta todo al vuelo. De esa forma, tenemos la capacidad de crear nuevos campos y ejecutar y jugar con ellos directamente tras la ejecución al vuelo. Es seguro porque no compromete, no crea ninguna vulnerabilidad a nuestra aplicación y solo se puede ejecutar dentro de un entorno ArcGIS. Y por último, y como es lógico y por lo que estamos aquí, es geoespacial. Podemos trabajar, es la especialidad de Arcade y podemos trabajar con variables espaciales, de forma que podemos jugar con el eje Z de las visualizaciones 3D o, por ejemplo, también hacer otros cálculos o intersecciones o buffers. ¿Y cómo se escribe Arcade? ¿Cómo es su sintaxis? Pues es bastante sencilla y bastante parecida a JavaScript. ¿Vale? Nos devuelve un único resultado, nosotros le pasamos un input, los transforma, le ejecuta las funciones que sea y nos devuelve un output. Es case insensitive, o sea, los errores tipográficos de ahí va esto en mayúscula no van a pasar con Arcade. Y tenemos sentencias de control. También es importante hablar de las variables. Tenemos variables sencillas como números o textos que pueden ser muy útiles para etiquetas, pero también cosas más complejas como objetos o array. Y no solamente las variables que nosotros creamos, sino que también podemos acceder a variables globales. Variables globales como la capa o el mapa o los propios elementos emergentes que nos aparezcan en el mapa. Y antes de hablar de documentación y todas las funciones que tenemos y el playground, hablaros de que ya está hecho. Muchas de las cosas ya están hechas. Tenemos un repositorio en GitHub con expresiones de Arcade que os animo a que utilicéis. No hay que empezar de cero, de verdad. Hay muchas cosas hechas que de verdad van a ser útiles. Y mejor que contaros que hay mucha documentación, os la voy a enseñar un momento. Lo que os decía, las funciones son bastante amplias y nos permiten pues, hacer debugueos, calcular geometrías, ejecutar funciones matemáticas, lógicas y demás. Y todas ellas vienen con su definición, parámetros que hay que pasarle y con un ejemplo, lo cual siempre es mucho más fácil de empezar a programar con algo si estamos viendo un código que sabemos que funciona, ¿no? Y para saber que un código funciona hay que probarlo. Y una de las cosas que a mí más me gusta que tiene Arcade es el Playground. Este Playground es un editor de código Arcade, que lo que nos permite es justamente ejecutar esas funciones aquí en este entorno, de forma que puedo probar si esto funciona antes de pasarlo a mi código y averiguar más fácilmente qué es lo que está pasando. Dentro de este Playground tenemos directamente las funciones con todo lo que os he enseñado antes. Tenemos aquí su definición y un ejemplo y directamente podemos insertarlo a través de ese botón, de los botones. Y tenemos sugerencias, ¿vale? Y como os decía, ¿para qué sirve Arcade? Pues para hacer cosas muy sencillas y cálculos matemáticos, como puede ser, pues declaramos una variable y le voy a decir que me devuelva esa variable más 2. Tenemos aquí un resultado, ¿vale? Pero aparte de calcular nuevos campos con sumas, medias, todas las matrices que nos se ocurran, tenemos el factor geoespacial, que también es muy importante. Utilizando las sugerencias, voy a crearme una polilínea. Uy, una polilínea, la otra. Aquí. La voy a guardar en una variable, varLine, y voy a aplicar una función geométrica sobre ella. Pues, por ejemplo, lo que podemos hacer es calcular su longitud. Nos vamos a ir a las funciones y con la herramienta de buscador va a ser muy sencillo buscar la función Arcade que más se adapte a nuestras necesidades. En este caso vemos que tenemos la de geometría, accedemos con su definición y los parámetros, insertamos y viendo los parámetros vemos que aquí pues, le tendríamos que pasar la línea y la unidad en la que queremos que nos lo devuelva. Vamos a decirle que nos lo devuelva. Y aquí podemos ver este ejemplo que nos ha devuelto directamente la herramienta, o sea, nos ha devuelto el número que corresponde a esa longitud de la línea. Como veis, este código, si ya funciona, me lo podría pasar al resto de mis aplicaciones. Y bueno, hablando de que me lo puedo pasar a otras aplicaciones, ¿esto por qué es? Pues esto es porque tenemos el motor de Arcade implementado en 3 entornos distintos. A ver, aquí. Así lo veis mejor, se entiende mejor. Como veis, lo tenemos en 3 entornos distintos. Lo tenemos en JavaScript, C++ y Java. ¿Esto para qué sirve? Pues para asegurar de que todas las expresiones que yo cree con Arcade se van a ejecutar igual. Da igual que esté en la SDK de JavaScript, en ArcGIS Pro o trabajando con Big Data, ¿vale? Y una de las razones por las que se está empezando a usar cada vez más es esta, ¿no? Porque yo puedo utilizar el código y reutilizarlo, pero también es por la fuerte evolución que está teniendo este lenguaje. Estos son los números que tenemos de la cantidad de funciones nuevas que se están añadiendo.
Y es que cada año tenemos varias releases en las que agregamos nueva funcionalidad. Y como a mí lo que sea portátil me gusta mucho, quiero enseñaroslo ahora otra vez en ArcGIS Online. Volvemos para acá. Y os voy a enseñar esta aplicación que os he hecho, como no, de glaciares, que ya que hemos aprendido algo de glaciares hoy, pues vamos a verlo. Y en ella tengo datos de los glaciares. ¿Qué son los datos que tengo? Pues el nombre, la extensión, dónde se encuentran y demás. ¿Qué pasa? Que a mí me interesa también hablar de la figura de protección, porque ya sabemos que es muy importante proteger a los glaciares. ¿Y qué hubiese hecho yo de normal si no conozco Arcade? Modificar mi base de datos y añadir una columna que sea la figura de protección, ¿no? Pues no es necesario. Con Arcade lo que voy a hacer es acceder a una capa que tengo en el Living Atlas y consultar cuál es esa figura de protección que tiene ese elemento. Vamos a verlo aquí en la expresión de atributos que tengo aquí creada. Vale. Con este código ya tengo, con estas 19 líneas, he accedido a una capa en el Living Atlas, he cogido sus datos y los he pintado en la mía propia. ¿Vale? ¿Cómo he hecho esto? Pues simplemente la primera función que tengo que hacer es acceder a esa capa. Bueno, a ese elemento del portal y a la capa, y quedarme con los campos que a mí me interesen, en este caso la figura de protección y el nombre que tiene. Luego he comprobado que hay una intersección, es decir, si yo selecciono un glaciar, debajo de ese glaciar podemos imaginarlo como que está la capa de figuras de espacios protegidos. Creo esa intersección y lo que me devuelve es si hay intersección o si no hay intersección. Y si hay intersección, cojo ese nombre que tiene ese elemento. Una vez creo la figura de protección, bueno, la expresión que sea, lo siguiente que tendría que hacer simplemente es añadirlo a la lista de campos que quiero que se muestre. Que aquí la tengo, ¿vale? Como figura de protección, que para añadirla, como veis, me lo indica de que es una expresión. Y si yo la selecciono un glaciar, me está diciendo que la figura de protección que tiene el glaciar de Tempestades es de monumento natural de los glaciares pineroicos que pertenece al macizo de la Maladeta. Es decir, he accedido a información que tenía en otra capa distinta y directamente en esta aplicación. Pero esto es portátil, esto es muy reutilizable, ¿vale? Voy a volver a donde tenía la expresión definida. La tenía aquí. Bueno, si consigo volver sin cerrar todo. Está aquí arriba. Vale, voy a coger la expresión y la voy a copiar. Y tengo esta aplicación creada con los glaciares, ¿vale? Y lo que voy a hacer es directamente a mi código JavaScript añadirle la expresión. Protectitaria, tal cual la he copiado, la pego. Guardamos y vamos a probarlo. Vamos a recargar. Y como veis, me carga la aplicación. Esta aplicación en verdad es una escena 3D en la que podemos ver el perfil de los pirenaicos y la etiqueta que tiene cada uno de ellos. Y si yo clico sobre uno de ellos, estoy viendo que tengo aquí el monumento natural, o sea, la figura de protección y el nombre que tiene. Pero no solo eso, sino que yo ya he dicho, voy a ver a qué municipio pertenece este glaciar. Y de la misma forma, el mismo proceso hemos hecho para aplicar y ver a qué término municipal pertenece ese glaciar. Pero esto no es todo el Arcade que tiene esta aplicación. Todas estas etiquetas y esta visualización donde podemos ver tanto las hectáreas como la altura, el nombre, el callout, todo está hecho con Arcade. Con lo cual estamos viendo que tenemos el Arcade es muy potente para hacer muchísimas cosas como pueden ser renderizados, etiquetas o los pop-ups que acabamos de ver. Y es una de las razones, junto a que se puede reutilizar, por la que cada día es más utilizado. Muchas gracias.